Muy buenas tardes. Es un gusto y un honor para mí, Elvia Sarina Monreal Reina, poder compartir mi método innovador ante ustedes en la conferencia de la FIDE desde Londres, hoy 17 de marzo 2023. Su nombre, Aves, piezas del ajedrez con flechas, Caborca. Hades significa ajedrez diferente el Sarina por mis cartitas que tienen sus flechas de cómo se mueven las piezas del ajedrez y se utilizan mientras están aprendiendo a jugar en cualquier edad. Las flechas del rey que tienen una cruz y la X pegada y cuadros al fondo nos indican que camina solamente un paso hacia todos los lados y se puede devolver. En la dama, a diferencia del rey, tiene las flechas de la cruz y la X separadas, porque camina hasta 7 pasos. La cruz con flechas y más cuadros al fondo nos indica que se mueve como el carro, hacia enfrente, hacia atrás, izquierda y derecha, como la torre, que también tiene una cruz, y se pueden devolver. La X separada de la dama con flechas y más cuadros al fondo nos indica que camina por la vía del tren por su color, como el alfil, que también tiene la X y se pueden devolver. En el caballo, las 8 L's significa que camina en forma de L mayúscula y solo él brinca diciendo 1, 2 y 3 y ahí se forma la L mayúscula y saca al que está en el 3 y se puede devolver. En el peón, las flechas enseguida el número 1, la flecha corta, nos indica que la primera vez que camina puede elegir un paso y la flecha larga con 2 colores nos indica o puede elegir esa única vez caminar 2 pasos la primera vez. El número 2 y su flecha corta nos indica que después ya solamente puede caminar un paso. La V con flechas y cuadros al fondo nos indica que saca del juego por su color al de enfrente y no se puede devolver. Es el único que no tiene flechas hacia abajo. Esta estrategia va dirigida a alumnos desde 3 años en adelante hasta adultos mayores, siempre y cuando el niño en edad infantil sepa estructurar pares de figuras iguales. Personas que han visto el método consideran que es para niños y recalco, es para toda persona que se quiera dar la oportunidad de aprender a jugar ajedrez a cualquier edad. Al enseñar en familias, guarderías, preescolares, primarias, secundarias y universidades, les resultó muy fácil aprender nombres y movimientos por las flechas. Tenemos 6 memorias del método ADES para iniciar. El número 1 enseña las características de las piezas y su nombre. Ejemplo, mostrando la cruz que tiene el rey, los 3 picos de la dama, un pico que tiene el alfil, 2 cuernos, así lo detectaron niños de primaria que era la torre. Decimos se distingue por su figura respecto al caballo. Indicamos tiene la cabeza redondita, está pelón, el peón. Poco a poco van pasando de nivel hasta lograr leer el idioma del ajedrez y visualizar su casilla en el tablero. El propósito principal del método Hades es tomar como base el juego tradicional del ajedrez para sustituir las piezas originales por cartitas con las figuras de las piezas con flechas, con el fin de desarrollar distintas capacidades y habilidades: lateralidad, conocimiento de orientación, dirección espacial, trabajo en equipo, lectura y escritura. Aquí cabe mencionar que cuando uno está en un equipo de X deporte y la mayoría del tiempo durante un juego está en la banca,
Es porque todavía no sabe dirigirse a los lugares que le indica el entrenador. Y enseñar así ajedrez les ayuda mucho para evitar ese problema. Perfecto, uno. Reglas de los diferentes memorias, ¿sabes? Primeramente, al iniciar el juego, se sienta cada jugador frente a su mesa y se le entregan 12 cartitas que representan las piezas del ajedrez para acomodarlas en 3 filas de 4 columnas con los dibujos hacia arriba. 2. Ahora, el maestro interviene indicando a los jugadores cuál carta y el lugar donde se colocará la primera carta. Ejemplo, tomen la dama negra con la mano izquierda y colóquenla al centro de la mesa al lado izquierdo. Entonces el maestro utilizará los movimientos del carro como una cruz que tienen el rey, la dama y la torre para indicar dónde se colocará la siguiente pieza, manteniendo primero el orden de las 3 filas, utilizando distintas combinaciones como en la foto, hacia abajo, derecha. En este momento, los alumnos están desarrollando la motricidad, la ubicación espacial y lateralidad. 3. Ya que están las 12 cartas en la mesa, con los dibujos hacia arriba, el maestro indica a los jugadores que formen pares de figuras iguales, basándose en las características de las figuras. Ejemplo, ¿quién tiene 3 picos? Formen parejas y digan su nombre. Y así sucesivamente se van nombrando las distintas características de las figuras hasta encontrar los 6 pares. Aquí es cuando afirman o aprenden, en dado caso no lo supieran los jugadores, el conocimiento de los movimientos del rey, dama y torre y que conocen las características de las piezas y su color con su nombre correspondiente. Dama blanca, rey blanco, alfil negro, caballo blanco, torre negra, peón blanco. 4. Finalmente, el maestro indica a los jugadores que reinicien el juego, colocando las piezas en el mismo lugar, pero volteadas para que no se vean los dibujos. Después, los jugadores voltean 2 cartas para volver a formar pares hasta encontrar los 6. En este punto, los alumnos están desarrollando la visualización y la memoria de ubicación. Aprendizajes. Aprenden a visualizar columnas y filas sin tener a la mano letras ni números. Reglas para jugar memoria solos o en parejas. Algunas sirven para cuando estén jugando ajedrez. No debemos ayudarle a voltear la cartita para que termine más pronto. Cada quien es responsable de voltear y volver a voltear, ya que ambos vieron qué cartas eran. En ajedrez es esperar turno. No adelantarse de turno y antes de que su compañero termine de voltear sus cartas, ya estar volteando las suyas. En ajedrez es esperar su turno, no voltear la misma carta siempre, en todos los turnos. En ajedrez, no mover la misma pieza siempre. Voltear una carta primero de una esquina para ver si ya salió y si no se acuerda dónde estaba, entonces sí voltear la segunda carta de la otra esquina que todavía no la habían volteado. En ajedrez, mover distintas piezas en cada turno. La dama solitaria. Se juega con cualquier memoria. Ejemplo, el memoria número 3, el cual tiene 12 cartitas que tienen las 6 figuras de las piezas, y el par es su movimiento con sus respectivas flechas o números. Reglas. Participan 4 jugadores acomodados en un círculo o frente a los 4 lados de una mesa. 2. El árbitro, que es el jugador número 1, guarda una cartita que nadie debe ver, quedando solamente 11 cartas para repartir entre 4 jugadores. 3. Se reparten las 11 cartitas de manera que le tocará a un jugador 2 cartas y a los demás 3, iniciando por el lado derecho a repartir una a cada jugador hasta que se acaben las cartas. 4. Cada jugador colocará las cartas entre las manos en forma de abanico, de tal manera que no se las vea el jugador que esté a su izquierda. 5.
En cuanto todos tengan sus cartas sin que los demás vean, arman pares si los tienen y mencionen de qué pieza se trata y se bajan las dos cartitas de su mano. Por lo tanto, queda la carta que no tiene par. 6. Ahora sí, inicia el juego de la siguiente manera. Comienza el jugador número 1, indica al jugador número 2, que es el que está a su lado derecho, que coloque frente a él el abanico de cartas para que tome una. Si la carta que tomó le sirve para hacer par, ejemplo, la torre blanca, su par es la cruz con flechas, baja las dos cartitas de su mano y en dado caso no le sirve la cartita, la acomoda entre las demás cartas y continúa el jugador número 2, que indicará lo mismo al jugador número 3 que está a su lado derecho. Se van rotando hasta que 3 de los jugadores se queden sin cartas y uno de ellos tendrá una cartita en la mano, que es la dama solitaria. Es quien pierde y ahí finaliza el juego. En otra ocasión pueden unir dos memorias para que se repartan más piezas. Finalmente, agradecemos a todos los presentes la atención a esta presentación y terminamos con el siguiente eslogan característico de nuestro método. Aves, las piezas con flechas te recuerdan los movimientos del ajedrez. Muchas gracias por su atención.